En Romanos 12, la Biblia nos da una instrucción poderosa y dice: bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Si nosotros entendiéramos el poder de esta instrucción que Dios nos da, no hablaríamos como hablamos. Así que ahora quiero que tú mires al que tienes a tu lado y le des una palabra. Digas algo, esto forma parte de la enseñanza, ¿de acuerdo? Así que mira a alguien que tengas ahí a tu lado y dile: mira, te ves bien bonita hoy, te ves lindísima, has venido con tus mejores pantalones, me gusta verte de nuevo. Dile algo bien bonito. En el Antiguo Testamento, las personas tenían pero que muy claro el poder que ejercía una impartición así, una palabra. Ellos tenían clarísimo el poder que había detrás de una palabra. Tanto es así que cuando el patriarca iba a morir o estaba terminándose sus días en esta tierra, los hijos comenzaban a agolparse alrededor de su lecho de muerte y él colocaba sus manos sobre sus hijos y empezaba a proferir bendición, empezaba a declarar palabras de bendición, palabras de bien, palabras que eran direccionadas hacia un futuro de gloria, hacia un futuro de poder. Y los hijos sabían tanto de este poder, de esta bendición, sabían tanto de lo que contenía esas palabras que el padre en ese momento estaba desatando, que aún podían pelear no por una herencia, sino por la palabra que el padre estaba desatando. Es más, tenemos el caso de Jacob y Esaú, dos hermanos que pelearon o peleó el menor por la bendición del mayor. Fíjate que no peleó por la herencia monetaria, sino que peleó por la bendición. ¿Sabes por qué? Ellos sabían algo que tú y yo, con el paso del tiempo, hemos ido perdiendo. Ellos sabían el poder de la palabra. Ellos sabían que detrás de esa palabra del Padre estaba contenido el poder que iba a hacer que en su caminar, en su vida, las cosas de bien, las cosas de bendición, las cosas de victoria, el éxito fuera atraído a ellos, a sus vidas, solo por la palabra. Por eso peleaban por una palabra. Pero hoy hemos como que perdido la conciencia de esta realidad, de la realidad que hay detrás de una palabra. Y tanto es así que la evidencia de que nosotros hemos perdido esta realidad está en la manera en que tenemos de hablar. La manera en que tenemos de hablar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. La manera en que tenemos de hablar muestra que hemos perdido la conciencia de que la palabra tiene poder. A pesar de que la Biblia una y otra vez nos dice, nos avisa, nos enseña que tenemos el poder en la palabra de bendecir y dar vida o de destruir y dar muerte. La muerte y la vida, dice Dios, están en poder de la lengua. Las palabras, tanto positivas como negativas, tienen una influencia sobre todo nuestro entorno, sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestras finanzas. Mira, tú ahora mismo estás bajo la influencia de mis palabras. Si yo digo una grosería, te va a afectar. Y si yo digo palabras de bendición, te va a bendecir, va a salir una sonrisa de ti. Esta mañana estaba compartiendo este mensaje y yo le decía a Sandra, que estaba ahí en el norte, le decía: Sandra, tienes unos pendientes preciosos y te van con la ropa. Y ella sonreía. Si yo le digo a decir: Sandra, que vienes con un moño mal hecho, hija, mujer, ¿cómo te vienes hacia la iglesia? La palabra tiene el poder de cambiar un estado de ánimo. Por eso debemos de controlar lo que hablamos o aprender a hablar. Controlar lo que hablamos o aprender a hablar. Y de esto es que os quería compartir hoy. Porque esta semana me llamó un primo, mi primo Miquel,
que le quiero mucho, él es copastor en una obra del norte de España. Y él me llamó y me comenzó a compartir acerca de unos vídeos que habían impactado su vida, de unos experimentos del doctor Masaru Emoto. Es un japonés licenciado y diplomado en medicina de esta medicina alternativa. En realidad no estaba muy enfocado en Dios, ¿sí? Pero hizo cosas tremendas. Y con sus experimentos nos enseña cosas tremendas. Este hombre afirmaba que con las palabras, con el pensamiento, con los sonidos, con las etiquetas que eran enviadas o dirigidas hacia un volumen de agua, que todo esto tenía la capacidad de hacer que ese agua manifestara lo que estaba recibiendo. Él afirmaba esto y todas sus investigaciones, tiene incluso libros escritos, las investigaciones se centraron en esto, o por lo menos yo vi uno de sus libros. Es decir, que la apariencia estética de los cristales que saldrían cuando el agua se congelaba dependería del mensaje que ese agua había recibido. Y me impactó porque pensé, es interesante. Y comencé a indagar acerca de todos estos experimentos y descubrí que sus experimentos nos enseñan el poder oculto detrás de las palabras. Los experimentos de este hombre enseñan el poder que Dios dejó detrás de una palabra. Me fui a ver un par de experimentos y el primero que vi, creo que alguna vez lo hemos nombrado aquí, o en alguna predicación creo que hemos hecho alusión. El primer experimento que vi fue el de colocar 3 vasos transparentes en los cuales metía arroz, un puñado de arroz cocido en uno, el mismo puñado en otro y el mismo en otro, y les añadía agua con la misma cantidad de agua en cada vaso. Y después de esto, no sé si me pueden poner la foto 1, por favor. Ahí están los 3 vasos donde uno fue etiquetado como tonto, el otro fue etiquetado como te amo, y al otro le pusieron pues una etiqueta en blanco. Y este hombre trabajaba con familias y hacía los experimentos con familias, así que alistaba familias y les dio pues como la encomienda de que sobre esos vasos cada familia tenía que declarar cada mañana lo que colocaba en la etiqueta, o sea, lo que hablaba esa etiqueta. Al vaso que decía tonto, las familias se unían cada mañana para decirle a ese vaso, a ese arroz que estaba en el vaso con el agua, eres tonto, no vales para nada, no sirves, todo tenían que ser mensajes negativos. Y en el vaso que ponía te amo, tenían que decirle, oh, te queremos, eres bienvenido a esta casa, vas a ser el mejor arroz. Y al otro, literalmente le ignoraron. 30 días después, podemos poner la foto 2, 30 días después lo que sucedió fue que el primer vaso quedó amarillento y con un muy mal olor, tonto, negativo, no vales, no sirves. El segundo vaso, al que ignoraron, quedó con moho literal y también tenía mal olor. Y el tercer vaso, al que le dieron por 30 días mensajes de bendición, mensajes de amor, mensajes de valor, el arroz es verdad que se fermentó, pero quedó blanco, con un blanco tremendo y ni siquiera olía mal. Pero hay un experimento que todavía me impactó muchísimo más y es el experimento del agua congelada. Este hombre comenzó a interesarse por la estructura molecular del agua y entonces lo que hizo fue recoger muestras de agua, las separó, vamos a suponer en 3, separó en 3 muestras el agua y comenzó a someterlas a las 3 a un diferente proceso. Por ejemplo, la primera la puso en un cuarto donde todo el día estaba sonando música clásica. Y había una grabadora donde la persona, una mujer, le iba diciendo, la etiqueta de te amo, ¿sí? La de te amo, le iba diciendo, te amamos, eres el mejor agua, tú vas a prosperar, vas a hacer... Todo era bendición para ese agua y música clásica de noche y de día. El agua que había sido expuesta a estímulos negativos fue colocada una etiqueta sobre el agua, te odio, algo negativo, no recuerdo ahora la etiqueta que pusieron.
y comenzaron a darle estímulos negativos. Colocaron de noche y de día música heavy metal y comenzaron a decirle: eres un asco, hueles mal, te odiamos. Y con el tercer agua simplemente la dejaron en un cuarto sin música y sin grabación. No había quien hablara al agua y no había quien le cantara. Después de un tiempo, cuando estaba ya el agua sometida a este estímulo negativo y positivo, sacaron el agua, tomaron gotas de los recipientes, de cada uno de los recipientes, en pequeños recipientes, y la congelaron a muchísimos grados bajo cero. ¿Para qué? Él necesitaba examinar qué era lo que había quedado de aquel agua. Entonces, con un microscopio de lente oscura, comenzó a examinar y a fotografiar, a hacer fotografías microscópicas de cómo el agua había respondido a los estímulos. Y la sorpresa fue que no solo había recibido los estímulos y el agua había manifestado o había respondido al estímulo, sino que el agua que había estado expuesta al mensaje positivo y con música clásica, cuando se congeló, al cristalizarse, daba formas de cristales geométricos, pero totalmente perfectos. Eran formas como de estrellas puras, con un color blanco totalmente geométrico. Y además, conforme cambiaba el mensaje, porque dentro de ese agua colocaron congelada un agua: te amo, la otra: eres buena, te doy gracias, vas a prosperar en la vida. Conforme cambiaba el mensaje, la manifestación del agua o la cristalización también cambiaba. Y lo más sorprendente fue, no sé si ahora me puedes poner las fotografías, vamos con la 3, la 4 y la 5. Esta es la 3, creo que esta era hope, ponía en inglés esperanza. Vamos con la otra, love, amor. Esta no recuerdo qué era, pero son microscópicamente lo que este hombre podía ver del agua que había sido estimulada. Eran estas formas geométricas perfectas. Y lo más sorprendente es que el agua que metieron con la etiqueta de gracias y amor, gracias y te amo, gracias, thank you, I love, lo pusieron en varios idiomas. El agua que había sido etiquetada con esas palabras de poder, si me puedes poner la siguiente fotografía, salió con brillo. Había como una luz interior dentro de la cristalización del agua. En cambio, el agua que había sido expuesta a mensajes negativos: me das asco, te odio, solo estorbas, no vales para nada, o a música satánica, al cristalizarse cuando era congelada, las formas eran horribles. Eran deformes, colores oscuros como marrones, desorden y caos. Quedaba deforme y sin forma, literalmente el agua parecía sacada de una cloaca y era el mismo agua que había sido expuesta a un estímulo diferente. Aquí está la del amor, que al cristalizarse, al congelarse y cristalizarse, dio formas geométricas perfectas, y ahí está la del odio, con música satánica, con estímulos negativos. Tremendo el poder de nuestras palabras. Pero hicieron aún un experimento más y tomaron familias, porque este hombre, cuando empezó a descubrir que el agua respondía a estímulos, comenzó a pensar: si el agua responde a palabras, va a responder a pensamientos. Y entonces tomó familias y comenzó a poner, yo vi los vídeos, comenzó a ponerlas alrededor del agua, y antes de congelarla, las personas con el pensamiento empezaban a pensar mal acerca del agua. ¡Qué mal hueles! ¡Te odio! ¡Estás sucia! ¡Estás amarilla! ¡Estás hecha un asco! Y comenzaron a proyectar esos malos pensamientos, y tomaron luego otra muestra de agua y otra familia alrededor se colocó para decirle: ¡qué bien hueles! Tienes un olor bueno, un aroma bueno, estás cristalizada. ¿Qué sucedió? Que cuando todos se centraban en pensamientos negativos, el agua congelada se cristalizaba y producía deformidad. No había una sola forma perfecta, en línea recta, ni una.
Pero cuando el agua que había sido expuesta a pensamientos positivos se congelaba, sus cristales eran preciosos, hexagonales, tenían formas perfectas, líneas rectas. Y lo más sorprendente de todo esto es que porque ellos grabaron todo este proceso de investigación, cuando los niños de las familias que se sumaban alrededor del microscopio para ver qué estaba sucediendo con ese agua, vieron las formas del amor, vieron las formas del thank you y I love, era la otra, la amarilla, vieron las formas perfectas, comenzaron a expresar espontáneamente, esto no era el experimento, los niños alrededor de ese agua comenzaron a decir, ¡wow! ¡Qué bonito! Mira las formas que se ven. Y sucedió, el agua comenzó a producir más cristales. Comenzó a producir cristales, en todos sus bordes iban creciendo cristales perfectos. Pero cuando los investigadores les llevaron a los niños a ver el agua que no tenía una sola forma perfecta y a verla deforme y empezaron a expresar, no, esa agua es fea, esa agua está deforme, la deformidad, porque ni forma tenía, la deformidad de ese agua comenzaba todavía a hacerse más monstruosa y los colores todavía eran más oscuros. Este hombre llegó a la conclusión de que algo había detrás de todo esto y él quería demostrar que los pensamientos humanos, las palabras, la música, las etiquetas en los envases influían sobre el agua. Y además no solo eso, que iban cambiando, mejorando o empeorando según el mensaje que este agua recibía. Por eso afirmaba que detrás de la música o de nuestros pensamientos, este hombre afirmaba que había poder. Él no entendía las cosas acerca de Dios, pero sus experimentos se alinearon mucho a todo lo que Dios habla. Porque para terminar, él decía, él llegó como a una conclusión. A ver, si el agua responde de esta manera a los estímulos, ¿qué sucederá entonces con nosotros que somos en gran parte compuestos por agua? El ser humano está compuesto en gran parte por agua. De hecho, nacemos y el 75% de nuestro cuerpo es agua. Y cuando llegamos a una edad adulta, el 60 o 65% de nuestra composición es agua. ¿Visteis? Realmente no descubrió nada que Dios no lo hubiera dicho ya antes, pero tal vez, o por lo menos a mí me sucedió, que sus experimentos trajeron una mayor conciencia sobre mi vida del poder de mis palabras. Me concienciaron viendo estos experimentos del poder que hay detrás de una palabra, aunque realmente él no descubriera nada, porque Dios mucho antes ya nos había dicho, Romanos 12:14, bendecid y no maldigáis. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y ahora escucha esto. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare. ¿Qué? Todo. ¿Qué? Todo. En todo entran las palabras. Las palabras que el hombre sembrare, esas palabras también segará. Todo lo que el hombre sembrare. Entonces, bajo este principio, las palabras son semillas. Tú y yo tenemos semillas en nuestra boca. ¿Qué pasa? Que cuando son habladas, son plantadas. Y cuando son plantadas, esas semillas van a enraizar, van a crear vida. Y van a comenzar a crecer y van a comenzar a producir la misma clase de fruto que lleva contenido la semilla. Porque cobran vida propia. Y si la palabra fue de bendición, esa semilla comenzará a dar en tu vida un fruto de bendición. Pero si la semilla fue negativa, destructiva, de maldición, esa semilla va a dar en tu vida fruto de derrota, de fracaso, de pérdida, de frustración. Si siembras palabras de vida, de bondad, de salud, cosecharás vida próspera en Dios. Si siembras palabras negativas de maldición, cosecharás un futuro
incierto y de maldición. Lo que no puedes, escucha bien, lo que no puedes es sembrar palabras de destrucción y pretender vivir en victoria. Quiero que te lo digas a ti mismo. Yo no puedo sembrar palabras de destrucción en mi vida, en mi economía, en mis hijos y después pretender ver gloria, ver victoria. ¿Visteis la diferencia? Mal, caos. La armonía de Dios, el reino de los cielos, no tiene nada que ver con ese caos. No vas a poder, porque las leyes que rigen el ámbito natural y el ámbito espiritual dicen que recibimos lo que sembramos, recibimos lo que hablamos. Nuestras palabras llegan a ser profecías. Tus palabras llegan a ser profecías. Por eso cuando estamos aquí en guerra espiritual o estamos haciendo algo, te digo, profetiza. ¿Cómo? Habla. Porque tus palabras llegan a ser profecías que se van a cumplir solas. Es que no vas a tener más nada que hacer. Ni siquiera alguien saca una palabra y luego ora para que esa palabra llegue a su cumplimiento. No, aunque no ores, la palabra va a llegar a su cumplimiento. Nunca va a volver a ti vacía, dice la Biblia. No va a volver a ti vacía. Nuestras palabras tienen poder y queramos o no, daremos vida a lo que estamos hablando, sea bueno o sea malo. Entonces, sabiendo esto, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos en momentos de desánimo, de prueba, de adversidad. Simplemente porque las cosas no estén saliendo como tú deseas, tienes que tener mucho cuidado en cómo hablas. Porque la manera en que tú trates esa situación con tus palabras puede hasta determinar el tiempo que tú pases en esa prueba, en esa enfermedad. ¿Sabes que hay doctores que no son cristianos y han entendido el poder de... Hay un libro de Joel Osteen que él dice que él conoció a un doctor que descubrió el poder de la palabra y a todos sus pacientes les daba una receta. Cuando te levantes a la mañana, declara que sobre todas las áreas de tu salud todo está bien. Y descubrió que sus pacientes iban mejorando mucho mejor que aquellos pacientes de otros colegas. No era cristiano. No decían el nombre de Jesús, pero es que no hace falta el nombre de Jesús. Es que Dios decretó que dentro de la palabra hubiera poder. Así como llueve para justos e injustos, así como el sol está para justos e injustos, la palabra no tiene que ver con el reino de los cielos. No tiene que ver con que seas cristiano, no. Tu palabra tiene poder, seas o no seas cristiano. Así que cuando estás en derrota, lo que yo te voy a recomendar es que no traigas más pensamientos de derrota, porque esos pensamientos van a ser tus palabras. Comienza a producir vida. Acuérdate de esos niños alrededor de ese experimento que empezaban a expresar, ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Y el cristal comenzaba a cristalizarse, a hacer más cristales, a crear vida. Porque cuando no lo haces de esta manera, lo único que está sucediendo es que tú comienzas a atarte a ti mismo. Comienzas a atar tu propia situación y mira, yo te digo que yo sé que por tu naturaleza humana tenemos como esa debilidad, ¿verdad? Tenemos esa debilidad de querer vomitar todo lo mal que nos está tratando la vida y todo lo mal que nos está yendo. Pero recuerda que cuando estás en debilidad, cuando estás en problemas, cuando estás metido en situaciones que no entiendes, eres vulnerable. Eres muy vulnerable. Y Satanás sabe que el mejor arma que tiene contra ti eres tú mismo, por el poder que hay en tu palabra. Entonces, tienes que comenzar a tener dominio propio de tu propia lengua. Yo sé que lo que más nos place en el momento, pero esa es la carne enemiga del espíritu. Lo que más te provoca es decir lo mal que te va y contarle a uno y a otro lo mal que te está yendo. Y a veces lo haces hasta con rabia y no entiendo a Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Que te ataste con un lazo de no entiende a Dios. Y luego lo quieres entender y lo quieres escuchar. Tengamos cuidado con las palabras porque ellas desatan poder. Esa clase de conversaciones solo atraerá hacia ti más derrota
Y no te estoy diciendo que esto sea fácil, no. Te estoy diciendo que ejerzas el dominio propio que Dios te dio. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aprende a dominar tu lengua, a hablar positivo. Porque la Biblia dice en Santiago, o la Biblia en Santiago compara la lengua con el timón de un gran barco. Y dice que aunque es pequeño el timón, ese pequeño timón dice que controla todo el barco. De igual manera, esta pequeña lengua que tú tienes ahí, que a veces habría que morderla, esa pequeña lengua controlará la dirección de toda tu vida. Si tienes el hábito de hablar mal y palabras de fracaso, y es que a mí nada me sale bien, es que yo sabía que al final iba a terminar así, es que yo sabía, no doy una derecha, toda mi vida es igual. Recuerda los cristales, congelaste tu vida a deformidad. Congelaste tu vida a no haber nada armonioso, nada geométrico, porque tu palabra contiene el poder, contiene la esencia la envías, la plantas y crece, produce la vida que tú determinaste. Vida para morir o vida para vivir, vida para destruir. Mira, hay gente que en este planeta solo existe porque ni vive. Tú tienes el poder en tu boca. No puedes andar siempre, no puedo, no sirvo, no tengo. Examina bien cómo estás hablando y qué palabras salen de tu boca. Porque una vez que la palabra sale de tu boca, escucha, una vez que la palabra sale de tu boca, esa palabra ya no vuelve atrás. Y esa palabra cobra vida. La palabra que desatas cobra la vida que tú le has dado y esa vida pronto manifestará la esencia que llevaba. Si llevaba la esencia del infierno, producirá deformidad. Cuidado también con lo que hablamos cuando estamos resentidos, sobre todo con nuestros hijos o con nuestros esposos, ¿verdad? Cuidado con el, es que eres idiota, es que no sabes hacer nada, es que mongolo. Eso no se dice, pero estoy poniendo un ejemplo. Pero en verdad, cuidado. Y me ha tocado ministrar vidas que cuando vengo a corregirles y les digo, mira, lo que estás haciendo no está bien, y tal vez no tienen el conocimiento, ¿verdad?, del poder que hay detrás de esa palabra, ¿no? Automáticamente la primera defensa que suelo encontrar es la de, pero no lo digo en serio, no, él sabe que no lo digo en serio, no, mi hijo sabe que a veces me enfado y no lo digo en serio, no, mi esposo sabe que no es ningún mongolo, que no. Bien, puede ser que tu marido en el intelecto lo sepa, pero yo te voy a decir que el alma de tu marido no está razonando como su intelecto. Y lo que ese alma está haciendo es permear todo lo que tú le estás diciendo. ¿Qué sucede? Que el alma comienza a deformarse. El agua que estaba siendo usada para experimentos, no tenía la capacidad de saber que simplemente estaban experimentando con ella y no te preocupes, que esto es un experimento, no, si esta agua sabe que le estamos llamando tonta, idiota y que no vale para nada, pero no pasa nada. No, ella no tenía esa capacidad, ella no reaccionaba a la intención de un corazón, ella reaccionaba a las palabras. Eres tonta, eres idiota. Y el agua reaccionaba. Así es el alma del ser humano. Tú después le vas a poder decir a tu esposo, a tus hijos, mira, que esto no es así. Y en el intelecto te van a entender, pero tú fragmentaste su alma y comenzaste a opacar. Muchas veces opacamos la virilidad de los hombres. Los hacemos chiquitos porque los escachamos con la boca. Opacamos el destino que Dios colocó sobre nuestros hijos, destinos de guerra, de poder, y nosotros, los padres que estábamos como aquellos patriarcas para direccionar a esos hijos a la bendición, venimos a opacarlos, es que no sirves.
Y luego encima le regañas porque en el colegio no da una. Pero ¿cómo va a dar una a derechas si tú como padre ya profetizaste y enviaste un poder que atraerá sobre él el que todo te salga mal? Tu intención era buena, sí, pero tus palabras no lo fueron y destruiste la autoestima, destruiste una relación, destruiste la hombría. Esas palabras que parecen inofensivas pueden ser usadas por el infierno para dañar el alma de las personas a las que amas. Porque las palabras, hay un dicho que dice que se las lleva el viento, las palabras no se las lleva ningún viento ni ninguna tempestad. Toda palabra deja huella en el alma. Toda palabra deja huella en el alma. Porque muchos de nosotros recordamos cosas que nos dijeron hace 20 años, ¿o no? Cosas negativas que alguien dijo de ti y te hirieron profundamente. ¿Dónde se llevó el viento esas palabras? Esas palabras están registradas en tu alma. Entonces, no vas a poder controlar lo que otros digan de ti. Para eso tenemos a Jesús. Pero sí vas a poder tener dominio sobre tu lengua y tú vas a poder controlar lo que tú hablas cuando estás emocionalmente más decaído, cuando las circunstancias no van bien, cuando tus hijos no han hecho lo que tú querías que hicieran o cuando tú no ves al esposo como tú quieres verlo o a la esposa como tú quieres verla. Mira, no va a cambiar, solo vas a poder empeorar la cosa. Entonces, ¿por qué no te alineas al lado de Dios? ¿Por qué no te pones de acuerdo con el Espíritu y comienzas a cambiar esa situación? No solo en oración, porque a mí me hace mucha gracia la gente que ora, ay Padre, cambia a mi esposo, es un cazurro, es que nunca sabe hacer nada bien, este no cambia nunca. No estás alineado, porque en la oración quieres alinearte al reino, pero en tus acciones te has aliado al infierno. Entonces tienes que alinearte. Tus palabras, tus oraciones, tus acciones se alineen al reino de los cielos y tú puedas profetizar aquello que todavía no ves, pero que sabes que va a ser, porque Dios no miente y Dios no se arrepiente. Alíneate a Él. Y algo más. Os dije que este hombre, el doctor Emoto, afirmaba que no solo las palabras, que los pensamientos afectaban directamente al agua, ¿verdad? Y de hecho veíamos sus resultados. No solo que lo afirmaba, él pudo demostrar con investigaciones que el agua responde a estímulos. Y pudo demostrar que el agua responde a pensamientos. Pero sabes, haciendo esta enseñanza, el Espíritu Santo me dijo, es que Dios se alinea a ese pensamiento, porque Dios dijo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué le iba a importar tanto a Dios lo que anduviera en tu mente? Porque al final tu mente va a ser el nido, o va a ser el lugar donde se geste lo que tú vas a dar a la vida. Tus pensamientos pronto van a convertirse en palabras. Lo que piensas, cuando tú hablas, no hablas sin pensar. Primero vino a tu pensamiento y después hablaste. Algunos no tienen filtro y va seguido, pero en realidad primero llegó al pensamiento. Entonces nuestros pensamientos van a terminar produciendo o van a terminar convirtiéndose en palabras y a la vez las palabras se convertirán en acciones. Y estas acciones determinarán el camino que tú vas a tomar en el futuro, porque son el vehículo que te llevará a lo que estás hablando. ¿Recordáis una publicación que hice en Facebook que decía, si no quieres que algo llegue a tu vida, no lo traigas a tus pensamientos? Si te viene un pensamiento que tú no quieres en tu vida, recházalo rápido, rápido, porque si no lo haces, ese pensamiento pronto se convertirá en una palabra, con todo lo que esa conversión conlleva. Poder de anular
o de levantar, de bendecir o de destruir. Poder. Y por último, algo que me llamó muchísimo la atención de estos experimentos es que visteis ahí con el arroz, también con el agua congelada, y también hicieron el mismo experimento con flores. Pusieron 3 macetas, a una le cantaban y le decían ¡qué bonitas flores! Y comenzó a producir vida, vida, verde, verde. Aquella flor comenzó a hacerse gigante. A otra le decían te odio, tienes colores feos, eres fea, y comenzaba a marchitar. Pero la flor a la que ignoraron literalmente se secó. El vaso de arroz que ignoraron literalmente se hizo moho, con olor fétido. Y el agua cristalizada, congelada, sus cristales a la que ignoraron, sus cristales dieron una deformidad más grande que la deformidad que había dado el agua que había sido expuesta a mensajes negativos. Esto me enseñó mucho. Esto me enseñó mucho para aplicarlo en los matrimonios, en la iglesia, a nuestros hijos. Es tan malo o peor que tú ignores a un hijo, que ignores a una esposa, que ignores a un esposo. Tan malo o peor que le digas que es tonto o que no vale para nada, porque al menos escuchó el sonido de tu voz. El ignorar a una vida trae muerte al interior. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros, todos nosotros, estamos en interdependencia. Es el estado de ser mutuamente dependientes. Todo el universo está en interdependencia. Las aves necesitan del agua, de las semillas, necesitan de alimento. Y de la misma manera, esas flores para crecer necesitan del sol, necesitan del viento para ser llevada la semilla. Los hombres necesitamos de la madera de los árboles, necesitamos del agua, necesitamos del sol, necesitamos de la luna. Todos estamos en interdependencia. ¿Qué sucede? Que tú y yo somos partes de un todo. Tú y yo somos partes de un todo. Y por tanto tenemos la necesidad de ser aceptados dentro de ese todo. Porque cuando tú te sientes ignorado, tu interior empieza a secarte. Empiezas a perder el sentido de pertenencia, comienzas a perder el sentido de valor, de estima. Y este ignorar a una persona hace que sobre esa persona el alma comience a hacer moho, mal olor, estado de oscuridad, de tiniebla y de fruto de destrucción. Os dije al comienzo del culto que comenzarais a bendeciros los unos a los otros, ¿verdad? ¿Verdad que cuando una persona, nadie se le acerca a darle una palabra, ya directamente queda tocada en el alma? ¿Verdad? No sé qué sucedió contigo, pero si nadie se te acercó, tú no te sentiste bien. Porque te sentiste apartado, ignorado, sacado de ese todo. ¿Por qué no decidir vivir para ser uno solo? Para bendecirnos los unos a los otros, para alentarnos, como dice la palabra, habla con cánticos, con salmos, con himnos, habla bien, métete en conversaciones de vida, de bendición. ¿Por qué no unirnos para no permitir nunca más que una palabra vaya a congelar mi destino en Dios, que una palabra vaya a traer deformidad a mis caminos en Dios, porque cayó sobre mí, arrojaron iniquidad con palabras? Si tú las abrazas, recuerda el agua. En ese momento congelaste tu caminar, congelaste tu destino, congelaste los planes de Dios para tu vida. Voy a pedir los músicos me acompañen, porque de verdad espero, os dije que era una enseñanza, y de verdad espero que estas palabras las hayas recibido en el corazón, las hayas tomado para ti y te hagan por lo menos reflexionar sobre nuestra manera de hablar, que te hagan reflexionar y podamos tomar decisiones. Te he dicho antes que Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Tu lengua no está al dominio del infierno. Tu lengua no está al dominio de nadie que no seas tú. Tú tienes dominio propio sobre tu manera de hablar, sobre el poder que sacas de tu boca. Y hoy quisiera hacer algo. Si en verdad esta palabra te ha ministrado, si en verdad esta palabra ha traído o ha arrojado luz sobre tu vida acerca de que no debemos hablar de maneras incorrectas, pues yo te voy a pedir que hagamos un pacto hoy con el Señor. Creo que está en el capítulo 31 de Job, donde Job hace un pacto con sus ojos. Ese hombre pactó con sus ojos o por sus ojos porque no quería que a sus ojos entrara lascivia. Él quería guardarse para Dios, de tal manera que un día se levantó, hizo un pacto y dijo: yo hago pacto con mis ojos. Sus ojos no iban a volver a ver lascivia, ni iniquidad, ni ninguna cosa que afectara su interior. Y hace muchos años Dios me tocó con esta palabra y la recordé, porque quien hizo pacto con los ojos puede hacer pacto con la lengua. Y hoy tú y yo podemos hacer pacto con la lengua delante del Señor. Pacto por esta lengua que nos ha metido en más de un problema, que nos ha metido en más de una enfermedad. Podemos hacer pacto de decir: Señor, no voy a permitir que mi lengua vuelva a congelar mi destino. No voy a permitir que mi lengua vuelva a deformar mis caminos. No lo voy a permitir. Yo hago pacto contigo hoy. Así que te voy a pedir que si tú quieres hacer este pacto conmigo y quieres romper con todas aquellas palabras que se convirtieron en semilla y que fueron plantadas y tomaron vida propia y hoy están dando el fruto porque crecieron, las plantaste, crecieron y produjeron fruto del mal. Mi esposo ya no confía en mí, no estamos de la misma manera. Y tal vez lo único que está separando vuestras vidas son las miles de palabras que en las discusiones os dijisteis el uno al otro, que se borraron de la razón o quisiste entenderlas con la razón, pero no el corazón. Tu corazón no las borró, tu alma no las borró y todas están golpeando: tú no sirves para nada. No eres amado, no eres aceptado dentro de este matrimonio. Ellas hablan y hablan y hablan porque están vivas. Entonces te voy a pedir que si quieres anular todas estas palabras y quieres comenzar con un nuevo pacto, un nuevo amanecer sobre tu vida, vengas aquí. Te pedimos, Padre, en primer lugar, perdón, porque tú nos has dado, Señor, la palabra, Señor, como instrumento de bendición, como arma poderosa contra el infierno, y la hemos usado aliados al infierno. La hemos usado para atar nuestras vidas, la hemos usado para enredar nuestros caminos, la hemos usado para traer deformidad a nuestras vidas. La hemos usado para deformar el matrimonio, para deformar los hijos. Te pedimos perdón. Ponte a cuentas ahí con el Señor, habla con Él y dile que estás arrepentido, que estás arrepentida, que quieres el poder sobrenatural de Dios sobre estas siembras para secar toda raíz de amargura, de maldición, toda raíz de muerte y destrucción. Comienza a hablar con el Espíritu Santo, saca palabras, saca palabras. Dile: Padre, yo renuncio a toda palabra que ha caído en mi matrimonio de maldición. Padre, yo renuncio a toda palabra que ha caído sobre mis hijos de maldición. Renuncio a las palabras que han salido de mi boca, atando destinos, atando mi destino, atando el destino de los míos. Yo renuncio a estas palabras. Renuncio a todo pensamiento. Trae los pensamientos, a todo pensamiento que me hace
andar en tiniebla, en destrucción, y que luego se convierte en palabra. Yo renuncio a estos pensamientos y en el nombre de Jesús, ordeno: salgan fuera de mí, salgan fuera de mí, salgan fuera de mí. Padre, yo seco todas estas semillas, anulo todo pensamiento del infierno en el nombre de Jesús y quiebro su poder. Jesús, viene a deshacer las obras del infierno y a producir vida. Habla bendición, habla bendición. Recuerda que todo lo que hiciste y hablaste para destrucción ahora tiene que ser restaurado. Recuerda a Pedro, 3 veces negó al Señor y 3 veces el Señor le afirmó en una declaración contraria. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Comienza a sacar bendición. Bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa. Es el regalo del cielo que Dios me dio. Yo bendigo a mis hijos. Yo no te voy a decir que siempre vas a estar de acuerdo con ellos. No te voy a decir esto, pero te estoy diciendo que tú, con tu palabra de bendición, puedes cambiar situaciones. Puedes cambiar su caminar. Bendícelos, bendícelos. Y si lo tienes ahí, bendícelo. Dile: yo te bendigo, yo te bendigo. Y te voy a decir algo, padre, madre, esposo, esposa: pediros perdón. Pediros perdón, porque el mismo poder que tiene una palabra tiene el perdón. Pide perdón, porque vas a hacer un pacto con tu lengua. Entonces de nada serviría que tú vayas a seguir ahora igual. Perdona, cierra el pasado y camina hacia el futuro en bendición. Pide perdón. Porque ahora vamos a hacer pacto con nuestra lengua, amén, pacto con nuestra boca, pacto con nuestras palabras. Nosotros no somos instrumentos del infierno para destrucción. Nosotros somos armas de guerra para bendición, armas de guerra para restauración, armas de guerra para producir vida y victoria. Somos armas de guerra para sacar palabras que atraigan el éxito a nuestras vidas, que atraigan la bondad, que atraigan la prosperidad, que atraigan el avance, la mejora. Tú eres eso, un instrumento en manos de Dios, pero en ti queda escoger qué palabra pones en el cañón, qué es lo que vas a colocar en ese cañón, porque una vez que sale, nace a la vida y produce aquello para lo cual fue enviada. Así que dile conmigo: Padre, yo hago hoy pacto con mi lengua. Yo pacto delante de ti ser ese arma de guerra en contra del infierno y a favor del reino de los cielos. Yo declaro que mi boca será llena de tu abundancia. Yo declaro que mi boca y mis pensamientos serán llenos de tu bondad, de tu amor, del bien y de la bendición que tú traes a mi vida. Yo declaro ser un arma de guerra para bendecir, para hacer prosperar, para avanzar, para empujar a mis hermanos a la libertad, a la bendición y a la salvación. Yo soy una bendición. Mi esposo, mi esposa es una bendición. Mis hijos son una tremenda bendición. La iglesia en la cual tú me plantaste es una gran bendición. Los pastores que tenemos, decláralo, porque ha habido palabras de maldición. Declara bendición, son una bendición. Todos una bendición en mi vida. Mira, el Espíritu de Dios está fluyendo ahí sobre ti. Está fluyendo sobre ti. Recibe su vida. Recibe, comienza a recibir. Yo veo en mi espíritu cómo esos cristales comienzan a producir más cristales. Vida sobre vida, vida sobre vida. Más, más, más. Más. Se quiebran los pactos del infierno y hoy vamos a un nuevo amanecer en el nombre de Jesús. Debemos mover. Muévete. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Tu palabra tiene
tiene vida. Si dices que Él está obrando en ti algo tremendo porque no lo sabe hacer de otra manera. Así que recibe esa obra en tu interior. Aquí estás, debemos mover, te adoro.